Miércoles de la tercera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio nos presenta una pregunta que es muy importante, que cada uno pudiéramos hacerla. No a nosotros mismos, no, esta no es la clase de preguntas para reflexionar sobre nosotros mismos, sino más bien para hacérsela a todo lo que nos rodea y poder así conocer mejor las cosas. Porque muchas veces no es tanto que nos engañen las cosas, sino que más bien nosotros nos engañamos queriendo creer que tal cosa nos va a proveer de tal alegría o que tal persona nos va a proveer de tal amor, cuando en realidad no. Es más nuestra expectación la que la ponemos en lugares equivocados. Y si es cierto que en este tiempo de Adviento la intención es crecer en una expectación, en estar esperando, es de estar esperando en alguien correcto, en una persona que nunca falla, en Dios, en Jesús. Él es el que nos va a dar el verdadero amor, pero no nos vayamos tan rápido. Vamos despacio y leamos juntos el Evangelio para que nosotros podamos reflexionar en precisamente a quién estamos esperando, o mejor aún, qué es lo que estamos esperando y de quién. Escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos mandó a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandaliza de mí. ¡Qué mensaje tan fuerte! ¿Y que acaso eso no era lo que ya había oído Juan el Bautista? Vamos pensando en esto. Juan el Bautista está en la cárcel y envía a algunos de sus discípulos a preguntar, a indagar si Jesús es el Mesías o si tienen que esperar a otro. Yo pienso que seguramente Juan el Bautista sí sabía quién era el Cristo. Él fue el que lo presentó, él fue el que lo distinguió entre muchos. La pregunta es: ¿por qué los discípulos de Juan seguían con Juan y no con Jesús? Hay que pensar que si los mismos fariseos creyeron en algún momento que Juan el Bautista era el Mesías, seguramente algunos de los discípulos de Juan el Bautista creían que Juan era el Mesías, por eso permanecían fieles a él. Y Juan el Bautista, como un gran profeta, está señalando a Jesús y está apuntando a Jesús y le está diciendo: vayan y pregúntenle que si es él o tenemos que esperar a otro. Y escuchen su respuesta. Pienso yo que no era tanto porque Juan tuviera una crisis en ese momento,
sino más bien la crisis la estaban teniendo los discípulos de Juan. Por eso Juan los envía con el verdadero Mesías. Y la respuesta es clarísima. En estos días que he estado pensando mucho en las enseñanzas del Padre Pablo, recordaba la fuerza con la que él sostenía que él no había fundado nada, ¿verdad? Que todo era obra del Espíritu Santo. Y en una de las ocasiones que yo le pregunté, Padre, pero usted fue el que lo fundó, usted fue el que fundó todas estas obras. Y él dijo, no. Fue el Espíritu Santo. Y si tú no te mueves a creer en esa convicción que fue una obra de Dios, como obra humana va a terminar muy pronto. Si yo cometo un error, todo el mundo se va a escandalizar y esto se va a derrumbar. Pero si nuestra mirada está en Jesús, sabremos que Él es el autor de toda obra buena y Él es el único quien la puede llevar a su buen término. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Qué testimonio tan fuerte del Padre Pablo, que aún cuando Dios lo usó a él como un gran instrumento de bendición, él siempre señalaba el verdadero Mesías, a Jesús, quien era la verdadera bendición. Así Juan el Bautista señala a Jesús. La pregunta sería para nosotros o para mí, que en muchas ocasiones yo tenía la tentación y ahorita tengo la tentación de extrañar mucho al Padre Pablo y de decir, ¿por qué te nos fuiste? Recuerdo que me dice, no, la mirada puesta en Jesús, solamente en Él. Pero bueno, traduzcamos esto en nuestro diario vivir, en nuestras cosas cotidianas, especialmente en este tiempo donde empiezan los intercambios, los regalos, el estar preocupando o todas las ofertas que vamos a ver en la televisión. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Qué es lo que esperas y de qué o de quién? Son preguntas muy importantes porque muchas veces nosotros tenemos tantas expectaciones en algo y que resulta que nos engañaron, que no era así. Cuando tú esperas que aquel producto, qué sé yo, aquel celular, aquella tablet, aquella computadora, aquel aparato de sonido, o qué sé yo, sea aquello que te va a revolucionar, que te va a hacer sentir bien, que te va a hacer escapar, que te va a mejorar la vida, y al final, no. Recuerdo un comercial español de hace mucho tiempo, que era una crítica para hacer conciencia del consumismo. Y está una señora en una tienda y agarra una caja de galletas y se le queda viendo y se le queda viendo. Y se acerca un señor de la tienda, de los que ayuda a acomodar las cosas. Y le dice, señora, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Usted busca algún producto en especial? Y la señora le enseña la caja de galletas al vendedor y le dice, estas galletas son las que van a hacer que me levante en la mañana con mucha energía, que sonría, que cuando abra las cortinas de mi cuarto salga el sol resplandeciente, que me prepare aquel café tan hermoso, que el perro que yo tenga salga corriendo lleno de alegría, mi marido me salude con un beso y que yo al sumergirla en un vaso de leche y al comerla me transforme y me mueva a lugares increíbles para recordar la infancia donde yo estaba corriendo en los montes con mi abuelita. Y aquel vendedor se le queda pensando y le dice, no señora, estas son solamente galletas. Y ella, qué bueno, porque yo estoy soltera, no tengo perro y ni siquiera crecí en las montañas. Yo solo quiero unas galletas. Es impresionante cómo a veces la publicidad nos hace imaginar y pensar y transformarnos y llevarnos a cosas y lugares que en realidad son solamente galletas. Es solamente un celular. Es solamente una camioneta. Es solamente una cosa material que no te puede dar nada espiritual. Y si pensamos también en las personas, a veces no es tanto que las personas nos fallen, sino que nosotros nos engañamos cuando ponemos tantas expectaciones en ellas. Solamente Dios es el único a quien nosotros pudiéramos preguntarle, ¿eres tú el que me va a dar felicidad? Él va a decir sí. ¿Eres tú el que llena mi vida de sentido? Él va a decir sí. ¿Eres tú el que me salva, el que me ama, el que me transforma, el que me da nueva oportunidad, el que perdona, el que me da fuerzas? Él va a decir que sí. Pero fuera de Jesús, cualquier pregunta de estas que le hagamos a personas o a cosas materiales
es solamente necedad, porque solamente Dios es quien basta. Cuando nosotros aprendamos a reconocer, como el Padre Pablo me decía, que solamente Jesús, nunca quedaré defraudado. Y es lo que dice también la Sagrada Escritura: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que nadie se escandalice de Jesús. Si en aquel entonces nosotros nos sorprendíamos porque la gente teniendo ojos no veía y teniendo oídos no oía la palabra de Dios, pareciese que hoy tenemos ojos y los cerramos y nos engañamos y creemos cosas que son mentira. Tenemos oídos y los cerramos para no escuchar la verdad. Hoy también habría que preguntarle a las cosas: ¿eres tú quien me va a dar la felicidad? Van a responder que no, que son simplemente galletas, que es simplemente una camioneta, que es simplemente un celular. Si le preguntamos a Jesús, Él es el que nos va a decir: yo soy, yo soy. ¿En dónde estás buscando tú la felicidad, el amor y la paz? ¿O en quién? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nunca falla, que sacia nuestro corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo donde fácil nos dejamos engañar por las apariencias y nunca pensamos o nunca nos atrevemos a preguntar: ¿quién eres y qué haces? Cuentan por ahí que había una señora que estaba caminando a la orilla del mar y que se agachaba y levantaba cosas del suelo y las ponía en una bolsa y murmuraba entre dientes. Había una familia también que estaba allí y los niños estaban jugando a la orilla del mar construyendo castillos de arena. Cuando los papás de los niños ven que esa señora empieza a acercarse, le dicen a los niños: vengan, vengan, vengan pronto. Y los niños se acercan y le dicen a los niños: no se acerquen a esa señora, ¿verdad? Solamente jueguen aquí cerca, no se acerquen a ella. La señora, cuando pasa, se agacha, levanta cosas del suelo, los mira, les sonríe. Aquellos no le devuelven la sonrisa. La señora sigue caminando y levantando cosas del suelo, de la arena. Fue hasta años después que se enteraron que esa señora pasó toda su vida levantando cristales del suelo para que los niños al jugar en la arena no se cortaran. Qué diferente si nosotros nos aprendiéramos a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que me ofreces? ¿Qué es lo que haces? Así dejaríamos de pasar tantas decepciones y seríamos más capaces de tener una relación humana entre nosotros más madura, sabiendo que solamente Dios es el único que no falla y sabiendo que entre nosotros estamos para apoyarnos. Que tengas un excelente día.